al Señor. Mis amados hermanos, nos gozamos, realmente nos gozamos por tenerlos aquí en esta mañana, ¿verdad? Y nos gozamos porque el Espíritu Santo es quien nos ha dirigido a esta casa. Nosotros no tenemos ¿cómo le llaman? La capacidad para dirigir nuestros pasos, pero es el Espíritu Santo el que nos dirige, nos acerca a su presencia, y esto es cuando nosotros confiamos plenamente en Él, ¿verdad? Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes, a los que irán a ver la transmisión. Mandamos un fuerte abrazo de parte de Congregación de Iglesia al Trono de Gracia, para la honra y gloria de nuestro gran Dios y Padre. Usted que se ha acercado, usted que ha venido hoy en esta mañana, tenga por seguro, tenga esa convicción que no va a salir de este lugar con las manos vacías. Usted va a salir con algo enriquecido y que le hará acrecentar su fe. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús, quiero compartir un tema, mis amados hermanos, pues un tema de algo que ha sido sigiloso, que ha sido callado y ha sido escurridizo. Y no solo presenta ese problema dentro de la iglesia de hoy en día, sino que ha sido desde siglos atrás. Había gente que miraba a Jesús, y Jesús hace más de 2000 años se les presentó, viendo con sus propios ojos, no creyeron en Él. Y este no ha sido un problema que ha ido degradándose, sino que ha sido desde sí. El hombre, por naturaleza, necesita ver para poder creer. Y es por eso que muchas veces se ha levantado en otros lugares imágenes de talla para que el hombre pueda creer, porque es necesario que el hombre vea para poder creer. Pero bienaventurados nosotros, los que estamos hoy en día, porque dice el Señor que somos bienaventurados aquellos que no viendo han creído. Entonces hay un problema que siempre ha existido dentro de la iglesia, siempre ha existido dentro del hombre, y este es un problema silencioso, escurridizo, callado, que muchas veces nosotros pretendemos creer, pero a la vez nos hace retroceder. Hay personas que han estado dentro de la iglesia, no hablando de la congregación, sino que dentro de la iglesia en general, y hoy en día usted se pone a pensar y dice, ¿qué pasó con el hermano, con la hermana? ¿En dónde ha caído? ¿Dónde está? Hoy ya no está. Aquel siervo fiel que se mantenía todo el tiempo dentro de la congregación o dentro de la iglesia, ¿y dónde está hoy en día? Entonces, en una ocasión se dice, ¿dónde está tu fe? ¿En dónde están aquellos hombres y mujeres de fe? ¿Qué pasó con ellos? Porque, mis amados hermanos, este es un problema que se tiene que erradicar. Es un problema que tenemos nosotros que llegar a profundidad para poder escarbar y sacar la raíz de este problema que nos lleva a nosotros a la destrucción y muerte eterna. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a esto, porque así como usted puede estar alabando al Señor, así como usted puede estar levantando manos, así como usted puede estar orando, puede tener ese problema muy profundo que usted no se ha dado cuenta. Y uno de los resultados de esto es que usted no ve la gloria de Dios. Entonces nosotros, hermanos, y aquí voy ya empezando a desarrollar el tema, que si usted es un hombre de oración, que si usted es un hombre o mujer de palabra, que si usted es un hombre de aquellos hombres que permanecen fiel ante la congregación, hablando de poderse congregar, pero usted no ve la gloria de Dios, entonces tiene que empezar a darse cuenta qué está sucediendo, qué está pasando. Oiga, Señor, pero yo oro, entonces ¿qué pasa? Señor, pero yo leo, entonces ¿qué pasa? Pero no, es que no veo la gloria de Dios. Entonces es, hermanos, síntomas de que nosotros debemos de empezar a preocuparnos qué es lo que está sucediendo hoy en día.
Tenemos que empezar nosotros, porque este problema es un problema silencioso, escurridizo, tan sigiloso, que nos lleva a nosotros derechito muchas veces al infierno. Todo por no darnos cuenta. Había gente en ese entonces que se creía piadosa solamente por tener largas oraciones. Y el problema ha avanzado hasta el día de hoy. Hay gente que se cree ser piadoso solamente por conocer la Escritura. Y es que este es un problema, porque mucha gente lee la Biblia, pero no cree en la Biblia. Ahora bien, este problema que nosotros vamos a desarrollar hoy en día es un problema que nos lleva a nosotros, o es el enemigo que nos lleva a nosotros a apostatar de la fe. Oiga, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque estamos en el tiempo preciso donde la gente empieza a apostatar de la fe, donde la gente empieza a retroceder, y el nombre de este problema se llama incredulidad. ¿Cómo se llama este enemigo? Incredulidad. La incredulidad es un enemigo de la fe que nos lleva a presentar apostasía. Hermana María Elena, ¿qué es la apostasía? Es la pérdida del amor. La pérdida del amor o la pérdida de fe. La confianza, oiga, el amor nos lleva a tener fe. La fe es tener la confianza en alguien. Eso es tener la confianza en alguien. Cuando usted pierde la confianza en alguien, hablando de pareja, usted empieza a desinteresarse en la persona, y esto nos lleva a nosotros a tener la pérdida de amor. Entonces, mis amados hermanos, esto es el enemigo que nos lleva a nosotros a apostatar de la fe. Y vienen tiempos, hermanos, donde la gente de fe, aún dice la palabra que los escogidos serían engañados. Y este es un problema que nosotros tenemos que empezar a erradicar de nuestra vida y ser hombres totalmente de fe para la gloria y honra de Dios. Alguien decía hace unos días, hermano Héctor ha estado hablando de la fe, de la fe, de la fe, y gloria a Dios por esto. Y hoy volvemos a caer nuevamente en un tema de la fe. Yo le decía al Señor, Señor, gracias, porque este tema nos arrastra a la fe. Este tema nos lleva a la fe. Y como dijo el chavo, sin querer queriendo, y nos estamos dando cuenta que el Espíritu Santo nos está llevando derechito a creerle más a Dios. Porque viene el tiempo donde la gente empieza a entrar en ese estado de incredulidad, y por eso no ve la gloria de Dios. Pero mis amados hermanos, para poder nosotros conocer qué es incredulidad, es necesario que nosotros empecemos a ver qué es lo que nos lleva a la incredulidad. El hombre es incrédulo, pero ¿qué sucedió en este hombre que lo llevó a ese estado de incredulidad? Y para ello, en el nombre de Jesús, cerremos los ojos y dígale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, quizás hasta el día de hoy no me he dado cuenta que he sido un hombre incrédulo, un hombre que no ha alcanzado a ver la gloria de Dios. Hoy estoy dispuesto en este lugar para poder erradicar toda contaminación que me ha llevado a la falta de fe, en el nombre de Cristo Jesús. Señor mi Dios, hoy, Señor, se enmarca un tiempo, Dios mío, donde nos lleva a estados con propósitos mediante a la fe. Y si no habías alcanzado el propósito en Dios, es porque había algo que no te dejaba avanzar.
Así que en el nombre de Jesús hoy disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, Señor, a ser llevados por su Espíritu y tener el conocimiento pleno, que es lo que nos afecta a no ver la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros estar en un estado de incredulidad? Ya vimos que no es la falta de oración. Ya vimos que no es la falta de palabra. Porque puede haber buena palabra. Puede usted fluir en la oración. Puede usted leer la Escritura de mañana, tarde y noche. Y puede usted tener un conocimiento acerca de las Escrituras. Pero ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a ser incrédulos? Valga la redundancia de aquellos hombres que caminaron con Jesús, la palabra viva. Llegaron un momento a tener un estado de incredulidad. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros? Y para ello conoceremos dos palabras claves que nos llevan a nosotros, o son palabras que nos ocasionan la incredulidad. Dos palabras. Hace unos días estaba una palabra en mi mente y me hacía recordar a cada momento, y yo no conocía qué era esa palabra. Y estuve así prácticamente como una semana, y esa palabra estaba ahí mismo hasta que me puse a estudiar qué era esa palabra. Y le dije al Señor, ¿en qué momento vamos a hablar de esta palabra? Por lo tanto, el Señor me hablaba también de otro tema, y los dos se conjugan en sí, y por eso se ha desarrollado el tema de hoy. Y esa palabra se llama claudicar. Yo decía claudicar, yo es en lo que estaba, en el tiempo que estaba trabajando, claudicar. Y cuando el Espíritu empieza a recordarnos una palabra, la palabra, y una vez tras otra, es importante, hermanos, que nosotros le pongamos atención al Espíritu Santo y reconocemos qué quiere hablarnos el Espíritu Santo. Yo desconocía la palabra claudicar. Lo había escuchado, sí, en algunas ocasiones, pero en esta ocasión el Espíritu Santo empezó a hablarme claudicar, y yo pasé como una semana así. Entonces, quiero llevarlo conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, para poder desarrollar qué es claudicar. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Está casi en uno de los primeros libros de la Biblia. De hecho, es fácil encontrarlo porque hay dos libros seguidos, Primera, Segunda de Reyes. Es fácil de podernos guiar. Gloria a Dios. 18, versículo 21. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Gloria sea al Señor, aleluya, gloria a Dios. Quiero llevarlo rapidito. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice la Escritura: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle,
Y si Baal ir en pos de él, y el pueblo no respondió. Y le estaba hablando a un pueblo, a como a 400 sacerdotes aproximadamente. Estos hombres llegaron a tener una contienda entre ellos y Elías. Entonces Elías le dijo: ¿saben qué? Hagamos una cosa. ¿Por qué ustedes, para que ustedes dejen de claudicar entre dos pensamientos, que si su Dios es Dios y que si mi Dios es el Dios? Y hoy en día suele suceder dentro de las congregaciones que el hombre tiene ese mismo pensamiento y la duda entre si es Dios o no es Dios. Entonces ahí viene la palabra claudicar, estar indeciso entre dos pensamientos. Eso es claudicar. Pero aquí viene y corre un peligro. El peligro no es estar entre sí creer, tener la certeza y no creer. El peligro que se corre es estar en medio de estas dos situaciones. Ese es el peor peligro que se corre. Por supuesto, el otro, dejar de creer o no creer, también nos lleva a nosotros a la condenación y muerte eterna. Entonces, aquí empieza donde se juntaron estos hombres. Usted sabe parte de la historia, o puede leerlo en su casita. Entonces, viene Elías y junta a los 400 sacerdotes de los Baales. Y le dice: ¿saben qué? Hagamos una demostración y veamos quién es Dios. O hagan ustedes sacrificio y amen. Hace unos días nos recordaban de este tema. Hermana María Elena lo compartió. Y entonces venía y decía: bueno, pues ahora bien, yo les voy a demostrar quién es Dios. Y usted sabe que en ese momento descendió fuego del cielo. Pero vamos ahí, que claudicar es estar entre dos decisiones, y viene del latín que significa claudicare, y claudicare en pocas palabras es cojear. Una de las cosas que nosotros podemos ver, a ver, vamos a pedirle a hermano Rudy que se ponga de pie. Póngase de pie, ahí donde está, solamente de pie, sin apoyo de las muletas. Gloria a Dios. ¿Usted qué puede ver en el hermano? ¿Qué rápido percibe en él? Yo no voy a que no vea usted. Ahorita que él se puso de pie, ¿qué usted percibió rápido? Ahorita que yo le dije que no usara las muletas. Que le cuesta mantenerse de pie, le cuesta levantarse. Que le cuesta levantarse, que le cuesta permanecer de pie. En pocas palabras, falta de firmeza, que él en cualquier momento puede caer. Gracias, hermano Rudy. ¿Y qué lo lleva a eso? A perder la estabilidad de poder estar de pie, y eso puede que tenga ocasión de caer, de tropezar, de rendirse por la falta de firmeza de sus pies o la estabilidad de los pies. Y por eso se llama claudicar, viene o significa en latín cojear. Una persona que cojea es una persona que no avanza, y vamos a ir desarrollando para no perderlo, que es vacilar o ceder o rendirse o perder la firmeza ante una presión. Le hemos preguntado a hermano Rudy, pero usted ¿por qué tiene esa falta de confianza en ponerse de pie? Porque él dice de esta manera: es que yo siento que me voy a caer. Él siente rendirse ante la presión de caer. Ahora
en términos espirituales, es caer o perder o rendirse ante la presión de la tentación. ¿Sabe usted que el pecado va a estar ahí? ¿Cuántos luchan a diario con el pecado? Luchamos a diario con el pecado. Y el enemigo va a estar siempre ahí atento. Este bandido no descansa. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el claudicar nos lleva a nosotros a caer en un sueño profundo. Y dice la palabra que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y como dice el dicho por ahí, camarón que se duerme, dice, se lo lleva a la corriente. El cristiano que se duerme tiende a tropezar, a caer. Para aquellos que manejan, saben que cuando un pestañazo es producto que se vayan a estrellar. Lo mismo sucede en el caminar cristiano. Si nosotros caemos en parpadeos, entonces el enemigo va a entrar y venir y hacernos destruir. Pero la palabra dice de esta manera, y todo esto nos lleva a tener una firmeza en el Señor, porque dice la palabra de esta manera: someteos a Dios. Resistid al diablo y a sus tentaciones. Estoy parafraseando para que usted no diga, pero es que así lo dice. Resistir al diablo y a sus tentaciones. ¿Y qué dice la palabra? Y este huirá de vosotros, dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros, porque estamos hablando de fe, de incredulidad, entonces el claudicar nos lleva a la presión de la falta de fe, y el hombre que empieza a perder la firmeza, empieza a rendirse, empieza a ceder, viene al peligro de caer en la incredulidad. La incredulidad no llega así por así. La incredulidad llega entonces porque nosotros empezamos a ceder, a perder la firmeza. Y es por eso, mis amados hermanos, que se invita, o nos invita la Escritura, e invitamos nosotros a permanecer firme. La Escritura dice, ojo, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Orad sin cesar, dice la palabra. Dice en el libro de Josué que nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice la palabra. Veamos cómo nos invita la Escritura a nosotros permanecer firmes. En otra ocasión vamos a estar desarrollando el tema acerca de cómo vencer la incredulidad. Entonces, hermanos míos, ¿qué es en pocas palabras el cojear? Cuando usted empieza a ver que la persona empieza a cojear, empieza a rendirse, no mantiene esa estabilidad. Por ende, así una persona que cojea, ¿sabe qué es lo que sucede? Que no puede correr la carrera de la fe, porque hay obstáculos que le empiezan a impedir que alcance esa meta. Empieza a tener obstáculos, entonces este hombre o esta mujer empieza a flaquear entre dos caminos, porque estamos hablando entre dos pensamientos, que si Dios es Dios o los ídolos son los dioses que gobiernan al mundo entero. Entonces está entre sí y no. Y el hombre
está firme con este pie, pero cojea con este otro pie. Empieza a rendirse. Qué bueno es que usted está Dios. Vamos a ponerlo a Dios de este lado derecho. Qué bueno sería que el hombre cojeara para este lado y se rindiera a Dios. Pero la falta de fe, la incredulidad lo hace permanecer firme. La fe hace permanecer firme este pie y se inclina para el otro en pos de los dioses. Qué bueno sería que nosotros nos inclináramos más a Dios que para este lado. Entonces dice la palabra, es que ustedes ¿hasta cuándo claudicaréis o dejaréis de claudicar entre dos pensamientos? ¿Sabe a qué nos lleva eso? ¿A qué nos lleva a nosotros? Y es que la incredulidad es la falta de fe. La falta de fe nos lleva a nosotros a dudar si es Dios o no es Dios. El dudar es tener una certeza, pero también a la vez tener falta de fe que nos lleva a nosotros a dejar o no ver la gloria de Dios. Y es que, hermanos, Dios es tan grande que nos ha mostrado a nosotros su poder, su gloria, su soberanía, su misericordia, su amor inagotable. Porque Él no va a decir en aquel día, ¿por qué resistes si no te he mostrado mi amor? Y por lo tanto dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El hombre de hoy en día tiende a cojear. El hombre de hoy en día empieza a debilitarse en sus pies. ¿Por qué? Porque se vale de sus propias fuerzas y no las fuerzas que emanan de su presencia. El claudicar es estar dividido entre dos convicciones: la acción de creer y la acción de dejar de ver a Dios. Oiga, aquí está el problema. Y como dice la Escritura, y es que nosotros como creyentes no debemos de mantenernos entre sí y entre no. Porque dice la palabra de esta manera: o se sirve a este hombre, o se sirve a este señor, o se sirve al otro. Pero no se puede estar del timo al tango, porque no se puede hacer de esa forma. Entonces es estar dividido entre dos convicciones. Oiga, cuando usted está dividido entre dos pensamientos, que si es o no es, aquí va uno y apúntelo, porque es bueno que se desarrolle ese tema. Aquel hombre y aquella mujer que tiene falta de compromiso es aquella persona que está claudicando en su fe, porque está entre dos convicciones y no tiene un compromiso de ninguna de las dos partes, porque quiere servirle a este, pero a la vez le quiere servir al otro. Le quiere servir a Dios, pero a veces le quiere servir a su propia carne, a su propio yo. Entonces le disculpa, Señor, no te puedo atender, como aquella mujer que cuando llega el maestro le dijo en pocas palabras: atiéndanlo ustedes porque yo estoy muy ocupada en la cocina. Que cuando el Señor toca tu puerta le dice: Señor, hoy no, disculpa porque tengo reuniones familiares. Hoy no, Señor, porque voy a celebrar la Navidad.
Hoy no, Señor, porque tengo cumpleaños. Hoy no, Señor, porque tengo esto y el otro. Hoy no, Señor, porque yo tengo que trabajar. Hoy no, Señor, porque yo tengo que hacer esto. Y hoy no, Señor, porque yo tengo que hacer lo otro. Entonces no hay un compromiso con Dios. Y el hombre de fe mantiene un compromiso con Él. El hombre que tiene confianza con su pareja, o la mujer que tiene confianza con su pareja, permanece fiel. Permanece firme, permanece estable, permanece con ese compromiso. Entonces, mis amados hermanos, una de las cosas que nos lleva a nosotros a no avanzar, o que nos impide a nosotros a no avanzar, es que nosotros estamos entre dos partes opuestas. Mantenernos en medio de ambas partes nos impide a nosotros avanzar. Yo no sé cuánto tiempo tenemos nosotros en el Evangelio, pero esto es bueno que nosotros nos hagamos un autoanálisis, un autoexamen a nosotros mismos, y usted no vea a su hermano que tiene a la par. Y usted no diga, este no ha avanzado, pobrecito, y solo somátele la espalda. No, somátese a usted mismo y golpee su pecho, como dice Pablo. Y es que yo no voy a dar golpes a nadie más, ni al aire, sino que voy a golpear mi propio cuerpo, dice Pablo. Y está hablando de la carrera de la fe. Veamos nosotros y digamos cuánto, Héctor, ¿hace cuánto tiempo que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Hace cuánto tiempo que tú aceptaste a Jesús y cuánto tú has avanzado? ¿Cuánto te está retardando alcanzar esa carrera de la fe? Y el hombre que juega entre sí y no, cede comúnmente o termina cediendo comúnmente a la falta de fe. En vez de acrecentar su fe, empieza a ver la pérdida de fe en esta persona y aquella persona que empieza a ver a su alrededor. Y por eso es importante, mis amados hermanos, que cuando usted se acerque a una iglesia, usted no ponga la mirada en el hombre. No ponga la mirada en el hermano que tiene a la par. No ponga la mirada en el predicador. Ponga la mirada en Jesús. Porque cuando usted empieza a ver al hombre, ¿qué empieza a hacer? Cuando usted empieza a poner la mirada en el hombre, empieza a declinarse. Esta rodilla debilitada hace que la otra empiece a perder estabilidad. ¿Y qué hace esto? Empieza usted a hundirse en sus propias fuerzas, en su propia fe, y deja de ver usted a Dios. Y el enemigo va a empezar incluso a usar al hermano que usted tiene a la par para empezar usted a hacerlo caer. Lo mismo sucede con aquel hombre, con Pedro, que cuando le dijo a Jesús, Jesús, si eres tú el que viene ahí, haz que yo vaya para allá contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Bien haces, ven. Pero ¿qué sucede en el trayecto? Lo mismo sucede en nuestro caminar cristiano, y hemos puesto la mirada en Jesús. Y lo hemos aceptado, lo hemos reconocido en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, y le hemos dicho, Señor, si eres tú el que murió en la cruz por mí, haz que yo vaya a ti. ¿Está bien? Bienvenido, mis brazos están abiertos. Y en ese trayecto de su vida hacia la cruz, hacia Jesús, hay obstáculos que nos impiden alcanzar a ver la gloria de Dios.
Sucede en ese caso que empieza Pedro a poner su mirada en las aguas, símbolo de muchedumbre, símbolo de multitud de gente. Y empieza a ver o poner su mirada en las aguas turbulentas. ¿Y qué hace eso? ¿Hace que él acreciente su fe? Definitivamente que no, sino que empieza a hundirse. Oiga, y por eso está el Espíritu Santo en esta noche, porque aquel que siente que está perdiendo fe, el Señor extiende su mano. Está en ti y en mí poder levantar nuestra mano para que Él nos saque de esas hundiduras. Entonces, vimos un ejemplo de alguien que para la gloria de Dios el Señor lo está restaurando corporalmente, porque hace 8 meses que nosotros lo vimos, estaba en una cama sin poderse sentar. Después pasó el proceso, usted lo sabe, de silla de rueda, y hoy está caminando con muletas, y pronto lo vamos a ver sin muletas, pero todo depende del hombre. Hoy no depende de Dios. Nosotros no esperemos nada de Dios, porque Él todo lo ha hecho. Él todo lo ha hecho. Lo único que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Él. Hoy usted ya no espere nada de Dios, porque ya todo lo tiene hecho Él. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Él, porque dice de esta manera, quizás me desvíe del tema un poquito, pero es necesario que yo le hable de esto. Si vemos escasez, si vemos turbulencias, si nosotros vemos enfermedad, si nosotros vemos angustia, si nosotros vemos dificultades, dice el Señor de esta manera: tranquilos, tengan paz, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿por qué pedirle a Dios si lo único que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Él? Es lo único que nosotros tenemos que hacer. ¿Y por qué nosotros no vemos la gloria de Dios? Porque estamos dejando de ver al Señor. Si nosotros ponemos a este varón, que hoy se vale de muletas para poder caminar, y si ponemos a otro de este lado, que está bien, y lo ponemos a caminar y le decimos: mire, usted camine normal como hasta hoy está caminando, usted camina que unos 20 pasos por segundo, dele, si usted camina así, vaya hasta donde está la carretera, y al otro igual, así como camina, no apresure su paso, sino que camine normal como hasta hoy en día está caminando. Vaya de aquí a la carretera y vuelve a regresar. ¿Quién cree usted que llegaría más rápido? La persona que tiene facultad en sus 2 pies, que tiene firmeza en sus 2 pies, llega y así mismo viene. Y quizás el otro no ha salido aún de este recinto cuando la otra persona ya viene. ¿Quién cree usted que tendría más probabilidad de caer? El hermano que le está costando hoy caminar. Entonces, vemos aquí que ¿quién tardaría más? Póngase usted hoy en día, quite ese ejemplo o ponga ese ejemplo en su propia vida y ponga cómo usted está tardando, cómo usted está cayendo en riesgos de caer. ¿Y qué pasaría si usted tiene una firmeza en sus 2 pies espirituales para poder alcanzar y ver la gloria de Dios? David dijo en una ocasión: estoy a punto de caer o de claudicar. Porque dice David: pero yo estoy a punto de caer. En otras versiones dice: estoy a punto de claudicar por el dolor que está delante de mí continuamente. ¿Saben qué? El enemigo siempre va a estar.
Si tú permaneces en ese estado, el enemigo siempre va a estar ahí. Y va a estar con el fin de hacerte caer. Y decía David, es que hay un dolor que está delante de mí. Hay un dolor que me asedia de día y de noche, porque el dolor no está de día y de noche se va. El dolor permanece. El dolor siempre ha estado. Entonces, dice David, estoy a punto de caer. Estoy a punto de claudicar. Y tú es que te estás dando cuenta qué es lo que te está haciendo o impidiendo que tú avances y que tú también digas, me estoy dando cuenta de algo que ha asediado mi vida. Y esto quizás me está haciendo o me está llevando a punto de caer. Pero hoy está el Espíritu Santo, está Dios aquí para tomarte de brazo fuerte. Y dice la palabra que Él nos levanta. Y dice la palabra que Él afirma nuestros pies para que nuestro pie no resbale. Dice que nos pone firmes sobre la roca para que nuestro pie no resbale. Dice que Él afirma nuestros tobillos para que nuestros tobillos no flaqueen. Dice la palabra. La segunda palabra, la primera fue claudicar. La segunda palabra es ambivalencia. ¿Qué es la ambivalencia? La ambivalencia es deambular o ser arrastrado entre dos fuerzas o poderes. A eso nos lleva la palabra ambivalencia, estar o deambular o ser arrastrados forzosamente a ser llevados en tener dos fuerzas o dos poderes. O te jala para acá o te jala para este otro lado. Dos fuerzas que resisten a la misma vez. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Una que nos lleva a nosotros a ver a Dios y oiga, porque estamos hablando de la incredulidad y la ambivalencia nos hace a nosotros, uno es que nos lleva a ver a Dios por lo que Él hace. La ambivalencia nos lleva a nosotros ver a Dios por lo que Él hace. ¿Cuántos están en este lugar solamente a esperar por lo que Dios hace? Ahora bien, la otra nos lleva a nosotros ver a Dios por lo que Él es. ¿Cuántos estamos aquí? A ver a Dios por lo que Él es. Gloria a Dios. Por lo que Él hace. Y es que hay gente que busca una iglesia solamente a esperar a ver lo que Dios va a hacer. Lo mismo sucedía con esa multitud de gente que seguía a Jesús. No por ver quién era Jesús, sino por ver qué es lo que hacía Jesús. Y en una ocasión lo mencionábamos en una de las prédicas que decía, es que ustedes están atrás de mí, le decía Jesús, no por las señales que han visto, sino que están conmigo porque yo les he dado de comer. Eso lo dice la Biblia. Oiga, el hombre y la mujer que está entre la ambivalencia, espera lo que Dios va a hacer por él o por ella. Y tiene fe quizás, porque no se llama fe. Y está buscando a Dios y empieza a buscar a Dios y se acerca a una iglesia y empieza a creer quizás en Dios o lo que Dios va a hacer por él. ¿Y qué pasa?
¿Qué pasa que cuando no vea resultados? ¿Qué va a pasar, hermano Rudy? Perdone que hable así directamente. O alguien más. Juan, Bartolomé, Pedro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si Dios no lo hace caminar? ¿Qué va a pasar si Dios no va a restaurar nuestro matrimonio? ¿Qué va a pasar si Dios no nos da sanidad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a retroceder? Había un hombre que igual lo mencionábamos hace unos días. Perdió absolutamente todo. Cuando digo todo, es todo. Perdió todo. Pero sin embargo este hombre permaneció firme. Amén. Aún, dice la palabra, que este hombre permaneció firme, aún sin ver a Dios, porque él dice de esta manera: de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Permaneció firme, aún sin ver a Dios. Lo que nos está invitando el Espíritu Santo es que aún si nosotros morimos de cáncer, sigamos creyendo en Dios. Aún si Dios no nos da estabilidad en los pies, nosotros creámosle a Dios. Aún si las muletas van a estar acompañándonos todo el día de nuestra vida, seguir creyendo en Dios. A eso nos llama el Espíritu Santo. Oiga lo que el hombre que se acerca a Dios por lo que Él hace, que cuando Jesús no les dio de comer, estos hombres empezaron a irse. Cuando Jesús les habló la palabra de verdad y les dijo: ustedes están conmigo o me siguen por lo que no por las señales, sino que están conmigo porque yo les he dado de comer. Y vienen los apóstoles, los discípulos le dicen: Señor, la gente se está yendo. Bien, ustedes quieren irse, váyanse también. La gente empieza a retroceder cuando no ve un milagro en su vida. La gente empieza a retroceder cuando no ve un resultado, no por la falta de fe, sino porque el propósito de Dios es que nosotros queremos. Y nosotros aún así le demos la gloria a Dios. Nosotros así le demos la gloria a Dios, aún así nosotros permanezcamos todo el tiempo con muletas, aunque declaramos en el nombre de Jesús que usted pronto va a dejar de usar muletas. Pero nunca se olvide de lo que Dios va a hacer en su vida. Siempre permanezca fiel, aún si Dios lo deja así. Y aún con muletas usted diga al Señor: gracias, porque aunque me cueste caminar, yo sé que tengo puesta fe en Dios. Ahora que cuando nosotros nos acercamos a Dios, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es, no importa las circunstancias, no importa lo que pase en nuestra vida, el hombre va a permanecer siempre firme. Cuando nosotros buscamos a Dios por lo que Él es, vamos a permanecer siempre firmes. La ambivalencia es el reflejo o la indecisión de la duda. La ambivalencia es el reflejo o la indecisión, y la indecisión es el reflejo de la duda. Una de las cosas, mis amados hermanos, es que el Espíritu Santo conoce el estado de cada uno de nosotros, como también de aquellos que verán esa transmisión o estarán viendo esa transmisión. Es que si alguien de los que estamos acá está siendo arrastrado
por las tinieblas de incredulidad, el Espíritu Santo te dice: mi vara y mi callado te infundirán aliento. Amén. Que aunque pases por valles de sombra y de muerte, no temerás más mal alguno. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Esto es igual como estas muletas que nosotros vemos aquí al frente. Que aunque nosotros estemos con reflejos de dolencia de pies, el Espíritu Santo nos presta una muleta para nosotros permanecer firmes y no caer. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, pero la decisión hoy no está del Espíritu Santo, la decisión es tuya. Y una de las cosas es, mis amados hermanos, que la palabra dice, vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16, para enriquecer aún mayor esta enseñanza. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16. Y oiga, el Señor conoce que usted está en este lugar. Y conoce el Señor que usted dejó a papá y a mamá quizás allá, quizás dejó las visitas por allá. El Señor conoce que usted dejó trabajo, dejó todo por allá, por estar en este lugar. Y el Señor dice, conozco tus obras. Conozco la obra de abstenerse de todo lo que el mundo te ofrece. Y está bien esto. Y dice la palabra, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice en forma de admiración. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice la Escritura. ¿Cómo estamos nosotros hoy de aquí? ¿Qué esperamos nosotros hoy de Dios? ¿Qué usted está esperando nada más de Dios? Porque si usted está esperando solamente un milagro en su vida, el día de mañana usted ya no va a estar aquí nuevamente. Porque usted solamente esperaba un milagro en su vida, que el día de mañana va a estar lejos de este lugar. A estos el Señor le llama tibios. ¿Y qué dice la palabra? Los vomitaré de mi boca. O es mejor que tengas la decisión de estar con Dios o tengas la decisión de estar en el mundo. Pero si tú deambulas en ambas partes o en ambas decisiones, dice la palabra, yo te vomitaré de mi boca. ¿Sabe qué es una persona tibia? ¿Sabe qué es una persona totalmente incrédula? La persona incrédula es la persona friolenta. La persona tibia es aquella persona que duda, que está entre la incredulidad o nos lleva a la incredulidad porque creíste y a la vez has dejado de creer. La persona tibia es aquella que ha dejado entrar o ha llegado al estado de claudicar. Y está entre la ambivalencia, entre no decide que sí o que no. Esa es la persona tibia, a diferencia de la persona que es caliente, y es aquellas que el Señor está llamando, es aquellas personas que han sido alojados en los brazos del Padre. Aquellos que permanecen calientes. ¿Sabe que la duda es pecado? ¿Sabe que la incredulidad es pecado? Y que la incredulidad nos lleva a la condenación. Porque aquel que cree en el Hijo, dice la Escritura, tiene vida eterna. Mas aquel que rehúsa creer en el Hijo está condenado, dice la Escritura. ¿A dónde nos lleva la incredulidad? ¿A dónde nos lleva la duda? Hoy esto está fuerte.
La incredulidad, reflejado en la Biblia, es la falta de fe. La falta de fe es la falta de confianza en Dios y en su palabra. Esta palabra, dice la Escritura, que es viva y eficaz y más cortante que un arma de doble filo. Amén. Gloria a Dios. Esto es la palabra de verdad. Si usted confía en su palabra, como decía alguien, si la palabra dice que en el río había un tiburón, yo voy a creer que en ese río había un tiburón. Si la palabra dice que yo voy a ser restaurado, yo voy a ser restaurado. Así que el Espíritu Santo nos invita hoy a llenarnos de fe, a llenarnos de la confianza de Dios y en su palabra. ¿Por qué nosotros no vemos la gloria de Dios? Quizás estamos cayendo en el pecado llamado incredulidad. Y la incredulidad no nos deja recibir las promesas de Dios. Hay promesas de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros hemos recibido promesas de Dios. Y hay una promesa de Dios para cada uno de nosotros. Hay promesas de Dios. Pero ¿qué nos está impidiendo ver las promesas de Dios? Hay promesa de Dios de poder caminar. Hay promesas de Dios de poder correr. Hay promesas de Dios de poder ser estable en ambos pies. Hay promesas de Dios de restaurar nuestra vida, nuestro matrimonio. Hay promesas de Dios que nos da total sanidad, porque dice la palabra que en Él llevó nuestras enfermedades y dolencias, y que por sus llagas nosotros fuimos curados. Para alguien que está sufriendo enfermedades y dolencias. Gloria a Dios. La incredulidad, mis amados hermanos, es un obstáculo para no ver los milagros de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros hemos estado esperando ese milagro? Pero hay algo que nos ha impedido. Oiga, ¿sabe por qué el Señor no ha podido hacer milagros? Sino porque haya falta de poder en Él, sino porque algo en nosotros está impidiendo que Él haga milagros. Y dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 6 versículo 15 que Jesús en cierta ciudad no pudo alcanzar a hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la falta de fe, por la incredulidad en estas personas, dice la palabra. Dice la Escritura, Marcos capítulo 6 versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Pero por qué? Por la incredulidad de esta gente. Y dice en la palabra, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, dice la Escritura. ¿Sabes que tú has pedido algo al Señor? Pero Él se asombra de tu incredulidad, tu falta de fe, y por eso es que el Señor no puede hacer ese milagro o esa promesa, no puede cumplir esa promesa en tu vida. Pero, mis amados hermanos, y esto es lo que hace el Espíritu Santo, nos infunde aliento.